Lo que sí no me gustó mucho de esta moto, con un precio de ¿cuál es uno de los ganchos de la MT-15? Mijo, su diseño, la moto es bonita, se ve imponente, se ve atractiva. La moto gusta por lo que ofrece en cuanto a la parte visual o digamos de diseño, ¿no? Y además porque tiene un motor alegre, brioso, que responde, que pide, vea, un poquito de guaya o mucha, porque yo la probé y una moto, madre, anda sabroso. Y lo otro, muchachos, es porque es una moto de Yamaha y para muchos Yamaha es Yamaha, aunque no para todos, para que no se me pongan locos en los comentarios. En este contenido miraremos el precio de algunos consumibles, sus características ciclomecánicas más importantes, cuánto lleva de aceite en su motor, tipo de gasolina, cuánto consume, velocidad y lo que yo sentí cuando esta moto me la prestaron acá en este punto de venta directo en Pereira, en la Yamaha de la 19. Dirección y teléfono en pantalla. Y nada más, comencemos con este video de la Yamaha MT-15. Vamos a empezar con un repaso rapidito a sus características ciclomecánicas más importantes de esta motocicleta. En la parte de las suspensiones tenemos barras invertidas con botellas de color dorado que la hacen ver más llamativa. El diámetro de las barras son de 37 milímetros y un recorrido de 120 milímetros, que es normal en este tipo de motos naked. En cuanto a su comportamiento, cuando las probé, a mí me gustaron, y además que la moto se ve más imponente, se ve mucho más bonita. En la parte de atrás, una monosuspensión, no tiene ajuste en precarga, pero su plus es que está anclada por medio de bieletas. Sí es un poco rígida, pero entre más rígida pues mejor para tomar curvas. En la parte de sus frenos, un disco grande de 282 milímetros, tenemos ABS, tenemos una pinza de 2 pistones de la marca Vibre. Ahorita les comparto el precio de las pastillas. La línea del freno es convencional, el anclaje es axial, pero para esta moto no necesita radial y mucho menos por su peso y pues tampoco lo requiere, ¿no? Y en cuanto al funcionamiento, a mí esta moto frenó muy bien cuando la probé. En la parte de atrás, disco de 220 milímetros, no tenemos ABS, aunque la India ya salió una versión con ABS en la parte de atrás. Esperemos que más adelante pues Yamaha lo actualice, ¿no? Y tenemos una pinza, pero para este caso de la marca Nissin, y su línea de freno es convencional y el frenado también me gustó. Las llantas son de la marca MRF. Cuando yo probé la moto de test drive, que también tiene ese tipo de llantas, pues a mí me funcionaron bien, tanto para el frenado, para tomar curvas, aunque solo fue en piso seco, no las probé en piso húmedo. Y los que tengan esta moto, por favor comparta su experiencia con las llantas de esta motocicleta, que sea pues en piso húmedo. Son de buen tamaño para su cilindrada. Adelante 100 de ancho, perfil 80, RIN 17 convencional. Y es una llanta tubeless o sellomatic. En la parte de atrás una llanta ancha hace que la moto sea más robusta desde la parte posterior, y su medida 140 de ancho, perfil 70, RIN 17 y es de estructura radial, también sellomatic. Otro detalle de esta motocicleta es el chasis, es Delta Box o también conocido como chasis de doble viga perimetral. Es un chasis que es ideal para el paso de curva y también nos aporta mucho en el tema de la estabilidad. Y el basculante es asimétrico de aluminio. Detalle de color: MT significa Master of Torque, o sea, maestros del torque. Capacidad de combustible de la MT-15: 10 litros o 2.64 galones. Relación de compresión de esta motocicleta 11:6:1. El tipo de gasolina recomendado según su manual es de 90 octanos. Si esta moto la llenáramos con gasolina corriente, más o menos se llenaría con 41.000 pesos. Y si le echamos extra, se llenaría con 52.800 pesos. En cuanto a la tapa, tenemos bisagra, que me parece excelente. No se puede esperar menos, ¿sí o no? En cuanto a su consumo de combustible, en promedio, ojo, es un promedio, está más o menos por los 150 kilómetros por galón, pero eso depende mucho, mijo, vea de esta, vea. Usted qué tan alegre es con el acelerador y si lleva peso, eso es un factor muy importante. Con ese dato me gustaría saber, los que tengan la MT-15, qué tipo de gasolina utilizan, extra o corriente. Colores de la Yamaha MT-15, tenemos esta negra, esta que es de color gris. Este es el gris y es el color cian. Y esta de color azul. Faltaría la de color gris, que parece blanco con naranja.
¿Qué motos serían la competencia de la Yamaha MT-15? Amigos, en mi opinión las de siempre. La GSX S150BS de Suzuki. Digamos que la son T155U y donde se venda la CB150R Street Fire. Altura del asiento de la Yamaha MT-15, o sea, ya cae el asiento hasta el piso, ¿no? Por si preguntan. 810 milímetros o 81 centímetros. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Ahí se ven hasta las medias. Y la moto pues que sea súper alta, no me parece. Y tampoco pues súper bajita. Su peso es de 134 kilos con aceite en su motor y tanque lleno de combustible. Y para mí esta moto con 134 kilos con todo me parece una moto muy liviana. Y cuando la probé, muchachos, verdad, para que no es por nada, no es publicidad, paga ni nada esa vuelta, pero la moto sí es muy versátil en ciudad. Esa moto se va a maniobrar muy fácilmente y la respuesta de la aceleración en tráfico lento es muy buena a pesar del torque que está tan arriba, pero no, bacano el tema de esta motocicleta, eso ojalá muy bueno. En cuanto a la posición de manejo, a mí me gustó, me pareció una moto cómoda. No me cansé de los brazos o la espalda ni nada, me pareció muy cómoda y pues la manejé todo el día y no me cansó. Lo que sí no me gustó mucho de esta moto fue el asiento, sí me parece un poco rígido, un poco duro. Pero es algo que se puede solucionar, no sé, le colocan gel o una llanta de buggy, lo que sea, pero se puede corregir. Por lo demás, no sé, la moto me gustó. Ahora pasemos a la iluminación, pero me tocó con la de test drive porque la otra no tiene batería. Vean muchachos, así alumbra el stop que es en LED. En cuanto a las direccionales son convencionales. Vean, y acá está esta moto para test drive, vean, por si nada probar esta MT-15. Y su faro muchachos, característico, un diseño muy bonito, se ve agresivo, se ve como malacarosa, luz de posición muy bonitas, vean. Pero hay que prenderla para poder ver las luces bajas y altas, vean. Acá tenemos una lupa o un protector bifuncional. ¿Qué es esa vuelta? ¿Qué es esa vaina bifuncional? Que con esta lupita tenemos bajas y altas. Vea, ¿qué tal? Eso alumbra, bueno. Ojalá que más adelante esto lo cambien por LED porque siento que no le combinan mucho. En los comandos, arranque eléctrico, corte de corriente, direccionales, aquí está el contrario, arriba el claxon. En la parte de arriba luces altas, bajas y luz de paso o cortesía. El tablero totalmente digital de esta MT-15, esperemos que el reflejo lo pueda dejar ver bien. Con iluminación invertida tenemos por acá que el indicador de marchas, indicador de revoluciones, el velocímetro, nivel de combustible, el odómetro. Por este rango, por acá como a las 7400 se activa la apertura de válvulas variables. Ya lo miramos. ¿Sí ve? Aquí aparece un testigo. Con este botón pasamos entre el odómetro, trip 1, a ver, trip 2, el trip F, la hora. Eso ya es consumo en kilómetros por litro, consumo promedio. Bueno, por acá tenemos un testigo. Este que está acá indica la advertencia de líquido refrigerante. Y también esta moto tiene conectividad para mensajes de texto, mensajes, llamadas entrantes y salientes, nivel de la batería. Y con su aplicación Y-Connect. Sigo de revoluciones altas, así como Estella. Por este lado el tema de la ABS, luz alta, direccionales, la neutra y también se puede modificar el nivel del brillo. ¿Y cómo se ajusta el nivel del brillo de esta moto? Este botón que está acá a la izquierda se ha oprimido con el switch apagado durante 5 segundos. Se abre el switch con el botón sostenido y nos aparece acá unos cuadritos para seleccionar el brillo. Lo buscamos, el que queramos y ya con este lo seleccionamos. Así que haría para ajustar el nivel del brillo con este botón, vea. Es 2, 4, 6 o se deja en 1, 2, 3, 4 y con este selecciona y ya quedó listo el ajuste de nivel del brillo de la MT-15. Ahora pasemos al motor, al corazón de esta mini bestia de la Yamaha MT-15. Muchachos, yo esta moto la probé y anda muy sabroso. Ese motor, buen madre hermano, a lo bien. Eso responde rico, jala bueno. La respuesta de la aceleración es muy buena. Y además no se siente casi vibraciones. De todas maneras, estos motores traen balanceador para reducir las vibraciones, pero que les haya sentido harto, para nada. Su cilindrada 155 centímetros cúbicos con 4 válvulas con su tecnología de válvula apertura variable. ¿Eso para qué sirve esa tecnología? Para que esta moto o su motor tenga un desempeño en su torque y potencia en todo el rango de revoluciones. Y si somos un poco más de técnicos, por acá tenemos un servomotor
que hace funcionar esa tecnología y aplica o funciona, mejor dicho, en las válvulas de admisión. Contamos con inyección electrónica, refrigeración por líquido. Por acá tenemos al fondo el radiador y por acá atrásito, a ver si lo enfocamos, por acá en la parte de atrás, por acá queda su electroventilador. Su transmisión es mecánica de 6 velocidades. Además, este motor cuenta con embrague antirrebote asistido. La caja de embrague, muchachos, o para usted meter los cambios, tanto para subir como para bajar, son muy suavecitos. Además, gracias al embrague antirrebote, usted puede bajar marchas, altas revoluciones, y la llanta de atrás no se va a bloquear gracias a ese sistema del slipper clutch que tiene la MT-15. Capacidad de aceite para que tengan en cuenta para los cambios. Su capacidad acá dice de 850 mililitros, pero con el filtro pasaría a 950 mililitros y la viscosidad recomendada es 10W40. Su potencia, 19 caballos a 10.000 revoluciones. Su torque, el que da la fuerza, la salida, de 14.7 Nm a 8.500 revoluciones. A pesar de que su torque está muy arriba, para este caso 8.500, la moto no se siente sonsa cuando arranca desde abajo. ¿Gracias a qué? A la apertura de válvulas variables. Velocidad máxima de la Yamaha MT-15. Esta moto les puede dar a ustedes más o menos 125 km/h sin tanta exigencia, y ya con más exigencia, pues pegados al tanque, cortando viento, tal vez en bajadita, podría llegar a los 145 más o menos, pero ya con el motor, digamos, un poco forzado. Garantía de la Yamaha MT-15. Un año o 20.000 kilómetros. Lo primero que suceda, se me olvidaba que el motor es certificado Euro 3. Ahora pasemos al precio de algunos de sus consumibles de la Yamaha MT-15, y por acá busquemos la bujía con un precio de 40.000 pesos. En texto, que el precio en dólares. Kit de arrastre, 347.000 pesos, y su cadena es tipo O-ring. Filtro del aire, 58.600 pesos. Filtro del aceite, 64.500 pesos. Vamos con los aceites. Precio Yamalup 10W40 de 1.000 mililitros, 48.000 pesos. Pero si está más pulidito, que ama su motor, pues está también uno que es full sintético, también 10W40, 1.000 mililitros, y cuesta 64.000 pesos. Pastilla delantera original, 112.400 pesos. O de su línea económica, 46.300 pesos. Pastilla trasera original, 206.900 pesos. O en su línea económica, 41.500 pesos. Precio de la Yamaha MT-15 2025, acá en este punto de venta directo de Yamaha en la ciudad de Pereira, único punto de venta directo en el eje cafetero. Dirección y teléfono en pantalla, 16.129.000 pesos con todos los documentos, lista para rodar, muchachos. Hombre, que tengo una Yamaha MT-15, en los comentarios comente cómo ha sido la experiencia con esta motocicleta de Yamaha. ¿Cómo le ha ido con el tema, no sé, de postventa, de comportamiento de la moto? ¿Ha tenido fallas, sí o no? Que toda esa información les sirve a las personas que estén buscando más información de esta Naked, la Yamaha MT-15. Like, comente, comparte este video que me ayuda muchísimo. También sus opiniones son válidas. No siendo más, mi nombre es Oscar. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows.